¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos en Hablando de con el concejal Cristian Ceballos del condado Miami-Dade, acá en Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Estamos con Cristian. Por favor, si hacemos la toma abierta para verlo a él y darle la bienvenida. Gracias, Cristian, por estar aquí presente con nosotros a la entrevista del día de hoy. Con mucho gusto, un placer para mí estar aquí y saludarte, Yoconda. Y bueno, siempre importante conversar y exponer puntos y escuchar y decir y que la comunidad se entere de muchas cosas. Así que gracias por el tiempo. Sí, bueno, bueno, ya te agradecí por aceptar la entrevista. Quería ir a esta entrevista a estar dividida en tres segmentos. La primera vamos a hablar un poquito del pasado, la otra del presente y la última parte vamos a hablar del futuro, de Cristian Ceballos, el concejal. Claro que sí. ¿Ok? Precisamente. Bueno, para los que no sepan mucho quién es Cristian Ceballos es un ecuatoriano nacido en Quito, estudió en Guayaquil, casado con una ecuatoriana, tiene dos hijos ya adultos, es economista, dirige una constructora, ha corrido para puesto de concejal 3 veces y en la Dos. segunda, dos. La del 2018 y la del 2020 arrasó con votos, tuvo una cantidad bastante importante de apoyo a la comunidad porque él hizo una labor de puerta a puerta y para él siempre ha sido muy importante lo que es el face to face, el cara a cara y el contacto directo con su gente, ¿no? Tanto la gente de Miami como la gente de Ecuador, que es el país que lo vio nacer, ¿no? Y donde él se crió, básicamente. Acá en Estados Unidos él estudió, él fue y vino, tiene una formación como todos nosotros, los migrantes, trabajó en posiciones no muy altas, ¿cierto? Como todos iniciamos, estudió, fue a la universidad, se graduó de economista con honores, muy bueno para los números, y de repente tuvo un maltrato, se sintió un poco mal cuando puso sus ideas, ¿no? Para lanzarse al concejal de esa época en Miami. Y le nació por ahí el bichito de por qué no iniciar en la política a la posición donde tú te sentiste un poquito maltratado, que era concejal de Miami, y posición que ganaste y que has mantenido ya Así desde es. 2018 hasta ahora. La labor es bastante importante, los ecuatorianos estamos orgullosos de ti, los que te conocemos ya hace algún tiempo, y lo que queremos saber básicamente es cuáles son los problemas que tú tuviste al inicio, que has logrado solucionar en el camino con la comunidad de Miami y con la comunidad de Ecuador, qué es lo que tú has podido lograr para ayudar a tu comunidad ecuatoriana en Miami como concejal en el 2018, tu primera parte, ¿no? Así es. Bueno, pienso yo que en la campaña del 2018 fue interesante porque yo antes de registrar mi candidatura oficialmente, yo toqué casi 7,000 puertas, caminé por muchos meses, visité barrios y yo iba viendo que había aceptación, porque eso es lo primero que quería hacer. Ujú. Iba viendo que había aceptación también, lógicamente hubo gente que me cerró la puerta porque no te conocen y otros que te la quieren cerrar, pero en el camino ven que las ideas son buenas y te abren la puerta y hasta te quedas a tomar un café media hora en una casa cuando tu plan original era quedarte 2 minutos. Ujú. Entonces, eso a mí me enseñó muchísimos problemas de la comunidad. Fue muy bueno porque yo pensaba que habían 2 o 3 problemas y sucede que me encontré con muchísimos más. Cuando uno golpea puertas, te da esa gran ventaja de saber qué es lo que sucede. Ya en la posición en el 2018, que para mí fue una gran sorpresa porque logré sacar un récord histórico, la mayor cantidad de votos para un concejal en la historia de Miami-Dade, y ese récord lo rompí en el 2020 yo mismo otra vez. Entonces, para mí fue una sorpresa originalmente porque no me esperaba eso, pero
me llevé también ciertas enseñanzas. Enseñanzas es que el contacto personal con la gente crea una fuerza impresionante y esto a nivel mundial. Cualquier persona que se quiera dedicar a la política tiene que tener ese contacto personal, ir a los barrios, ir al parque, ir a la cancha, ir a la vereda, ir al supermercadito, a la tienda, etcétera. Recuerdo una anécdota interesante, es que en el 2018 yo pierdo en un solo barrio y ese barrio donde perdí fue al que no visité, no alcancé a visitar porque también los tiempos de campaña son tremendos. Entonces, qué interesante enseñanza, llegar a un barrio, no llegar a un barrio y en ese barrio perder porque la gente no te conoció. Así que ese fue el primero que visité después en agradecimiento para conversar con la gente. ¿Cuáles ¿Qué son los problemas retos? tuviste? ¿Qué Sí, retos tuviste que superar? exacto. Los retos que tuve que superar es que mi inexperiencia al inicio en la parte política, yo tengo experiencia a nivel empresarial de muchos años, pero me encontré con un reto ese, que mi inexperiencia, yo iba conociendo y cometí varios errores al inicio, no errores graves, ¿no? Pero errores de ciertas cosas de comunicación, cómo manejar ciertas comunidades, la idiosincrasia de cada comunidad es diferente, entonces el reto era aprender la idiosincrasia de cada uno de ellos. Los ecuatorianos no nos comportamos igual que los colombianos, los peruanos no igual que los cubanos no igual que los hondureños o los nicaragüenses o los puertorriqueños, salvadoreños, haitianos, etcétera. Miami-Dade es el condado más diverso de los Estados Unidos. Entonces logré aprender de idiosincrasias de comportamiento y eso me enseñaba a mí cómo lidiar con cada uno de los grupos. Cómo llegar a ser presente y ser partícipe de cada uno de las necesidades que había en la comunidad, necesidades en el ámbito deportivo, artístico, cultural, empresarial, de todo. Entonces, eso fue un reto interesante, diría yo, durante el primer año. Al segundo año yo me sentía ya más estable, me sentía ya más conocedor de las comunidades y logré afianzar una fuerza, digamos, a nivel latinoamericano en donde recibí el apoyo de las comunidades. Y el reto más grande venía en el 2020, la reelección, en plena pandemia, donde yo muy poco tiempo tenía para hacer campaña porque estaba precisamente en la calle ayudando a la comunidad, repartiendo mascarillas, yendo a los negocios, ayudándolos y guiándolos. Entonces, ese 2020 era un termómetro de saber cómo van las cosas. Podía ser no reelecto porque mis funciones no le habían gustado a la gente, pero sí, la gente aceptó, votó por mí nuevamente, confió en mí y eso me llevó a mí a ser más fuerte en el segundo periodo. En el segundo periodo yo fui aprendiendo mucho más, fui también creando alianzas políticas, que es importante, alianzas positivas. Hay que saber aliarse con gente bien, con gente buena. En la política hay mucha gente buena y lamentablemente también hay gente mala, pero hay que aprender de los buenos, gente que tiene más experiencia y eso fui haciendo yo a nivel, digamos, de mi comunidad en el condado Miami-Dade. Con Ecuador, muchísimas cosas han logrado hacerse y otras lamentablemente por ciertas, diría yo, idiosincrasias a nivel político no lograron hacerse. Yo creé acuerdos de cooperación con varias ciudades en Ecuador. ¿En el Logré primer periodo enviar, o el segundo? prácticamente fue en el segundo periodo. En el primero se estaban terminando los acuerdos y en el segundo se hicieron ya más efectivos y se ejecutaron. Ujú. Eh, en alguna ocasión yo envié 30,000 prendas de ropa nueva a varios municipios en Ecuador. eh, para gente muy pobre, municipios muy pobres, les llegó a razón de 2,000 prendas a 15 municipios donde ellos estaban encargados de repartirlo a la gente más vulnerable de sus pueblos. ¿Cómo logré yo eso? Logré a través de cuando se actúa de buena fe y cuando se demuestra que un trabajo tiene eficacia y tiene transparencia, pues me contactaron compañías y me dijeron, oye, queremos donar ropa que sabemos que aquí no se va a utilizar y va a ser muy difícil porque gracias a Dios en Miami-Dade hay una situación económica bastante estable, pero ¿por qué no las mandas a tu país? Así que las mandé hacia Ecuador. Eso salió muy bien. ¿Estamos hablando de la época del COVID o ya fuera de la época del COVID? Ya casi terminando COVID, o diría yo casi en el 2021. 21. Entonces, se logró hacer eso. También con alcaldías hice acuerdos para enviarles ambulancias, ambulancias que yo las iba a conseguir
ambulancias que acá se rematan después de los 10 años y están en muy Ujú. buen estado. Claro. Lamentablemente, las alcaldías no cumplieron con compromisos que tenían que hacer y con gestiones y trámites y no se pudieron enviar esas ambulancias, pero ahora, digamos, con otros políticos nuevos que están llegando, lo he hablado y en algún momento lo haremos. Por acá también han llegado muchos compatriotas que han necesitado ayuda, que han necesitado apoyo, una guía. Los he recibido con mucho gusto en mi oficina, les he dado la guía, los he conectado con gente que les puede dar trabajo, que les puede dar oportunidades. Hice un acuerdo con una universidad ecuatoriana, MBTU, que tiene Ujú. local en el Doral. Ellos me entregaron a mí becas que yo a su vez entregué a ecuatorianos. Hice eventos públicos donde entregué becas a ecuatorianos porque era destinado a ellos mismos. Y muchos de ellos ya se han graduado, otros están por graduarse, así que me ha dado mucha alegría de ver eso. Entonces, siempre he estado yo activo, no solo con la comunidad que me eligió, sino también con compatriotas que vienen, que viven, que visitan acá y que muchas veces ni siquiera son votantes ni cercanos a mi distrito. Sin embargo, siento yo la obligación y siento también la pasión de ayudar. De las propuestas que tú hiciste en el primer y segundo periodo como concejal, ¿cuáles son las que todavía están pendientes por terminar? Diría yo No se que pudieron concretar por A o ese motivo. la verdad, por ejemplo, hay una que siempre ha quedado en mí, o diría yo dos. Una es que yo entré con mucha fuerza para combatir el sistema de peajes muy costoso que tiene el condado Exacto, Miami-Dade. de acuerdo. Tristemente encontré que es una fuerza gigantesca en donde no hay mucho político comprometido a atacar ese tema. Y tristemente llega un punto donde solo no puedo, cuando hay un 80-90% de fuerza política que protege a ese tema, que no es tan sensible a ese tema. Y yo sí creo que hay sensibilidad porque se pusieron muy costosos. Si vino un pequeño alivio es que el gobernador de Santis hace algunos meses, y eso sí debo aplaudirlo, creó un nuevo sistema en donde cuando la gente pasa suficientes veces por los tolls y consume cierta cantidad de tolls, recibe un descuento importante del 20% y eso ha aliviado un poco. Entonces con eso yo bajé un poquito la guardia de esa lucha, ¿no? Pero principalmente fue porque me encontré solo en esa lucha, no encontré gente tan apasionada en eso. Hay todavía un tema que tengo a nivel de distrito y es que quisiera que el distrito 11 en el área de West Kendall tuviese un teatro. Eh, También ha habido un poco de resistencia en ese sentido, pero sí tengo todavía esas ganas de que ese teatro llegue a establecerse porque es muy importante para promover el arte, la cultura, el talento de cada uno de los muchachos, de jóvenes, de adultos. Así que esos dos proyectos, el uno diría que está todavía pendiente. ¿Cómo crees tú que la comunidad ecuatoriana quedó afectada después del COVID y cómo fue que se los ha ayudado después del COVID a recuperarse? Porque mucha gente se quedó sin trabajo, perdió casas, no se recuperó, perdió la vida algunos, ¿no? Pero ¿cómo tú a ese tipo, a esta nuestra comunidad le diste la mano hasta ahora para poderlos ayudar económicamente e inclusive en el tema legal, migratoriamente? ¿Cómo se los está ayudando a ellos? La comunidad ecuatoriana en Miami. La comunidad ecuatoriana en Miami específicamente, ¿y qué tipo de relación tienes tú con el consulado Sí, mira, ecuatoriano? con la comunidad ecuatoriana, mira que siempre hemos sido muy cercanos. Voy a decir un episodio que había una mezcla de ecuatorianos residentes acá y también gente que estaba de vacaciones, estaba visitando, pero al fin y al cabo se convirtieron en residentes por algunos meses. Así Cuando es. fue el COVID, estuvieron varados originalmente 500 ecuatorianos en Miami. Esos 500 se convirtieron en 8,000. Y este es un episodio que no mucha gente lo conoce. ¿Cómo se convirtieron en 8,000? Fuimos tan efectivos, y ahí no me puedo yo llevar ese crédito solito en absoluto, fue crédito de la comunidad ecuatoriana en general. Se creó un grupo a través de WhatsApp que se llama Juntos Florida por Ecuador y mucha gente, líderes y no líderes y gente participó para ayudar a estos 500 ecuatorianos varados. Conseguimos medicina, conseguimos alimentos, negociamos con ciertos hoteles para que les den mejores tarifas, se llamó aerolínea, se hizo un tan buen trabajo, modestia aparte, que gente que estaba en otras ciudades y en otros estados, en Houston, en Nueva York, en otro lado, dijeron, en Miami están ayudando bien, vámonos a Miami. Y por eso
esos 500 se convirtieron en 8,000 en cuestión de 2 meses. Entonces, se dio una gran ayuda. En ese momento, para mí fue muy importante porque vi cómo la comunidad de Miami se organizó. Hacíamos mingas, por decirlo así, o misiones de ir y entregar alimentos personalmente en los hoteles, en las casas, en ciertos lugares donde se estaban quedando ecuatorianos. Les conseguíamos recetas médicas para que satisfacer las medicinas que necesitaban, etcétera. Así que se hizo un gran trabajo con ellos. Ecuatorianos aquí en el condado Miami-Dade, que no hay muchos, por cierto, somos 1% apenas, ¿no? minoría. Con ellos siempre he estado en mi oficina abierta, las puertas, para guiarlos en muchas cosas, ¿no? Mucha gente necesita una recomendación para un trabajo, se lo ha hecho, se le ha dado una referencia, yo los he guiado de cómo conseguir trabajo dentro del condado Miami-Dade. Tengo un chat donde se ofrece y se busca trabajo, se ofrece casa, alguien renta un cuarto, alguien renta una vivienda, alguien está ¿Cuál es buscando este trabajo. chat para que la gente que te está escuchando se meta? Bueno, Porque por ejemplo, cualquiera no lo conoce. es un chat que se llama Team Ceballos, donde ahí yo he permitido que ingrese todo el que quiera ingresar, y ahí es un chat que se ha convertido muy comercial porque alguien dice busco trabajo, el otro dice que ofrece trabajo, el uno está regalando una cama y al otro le sirve esa cama, el otro está rentando un cuarto y alguien está buscando rentar un cuarto, alguien dona una silla de ruedas y el otro la necesita. Se creó ese tipo de conexión y Ayuda social. de ayuda social para la gente que lo necesita. Como decía también en cuanto a referencias de trabajo, guías, lo de las becas. Entonces, se ha ayudado en lo que se ha podido al ecuatoriano, que no somos muchos por acá, pero Así. siempre he estado yo dispuesto a brindar una mano amiga. Cristian, tú que tienes el conocimiento, el ecuatoriano, ¿qué puede aplicar en lo que es ya migratoriamente para estar legalmente consolidados aquí? Tener una mano, una guía, ¿a quién tienen que recurrir? Eso es importante porque, por ejemplo, ahora hay muchos ecuatorianos que antes no tenían la opción de aplicar para un asilo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ecuatoriano nunca calificó para un asilo porque no teníamos una situación tan grave. Las situaciones graves estaban en otros países, en El Salvador, en Venezuela, etcétera. Pero en este momento Ecuador sí tiene una situación grave, que ojalá cambie pronto, pero hay una situación de amenazas. Eres un comerciante y tienes una amenaza, te quieren cobrar una vacuna, una cuota semanal, mensual, diaria, no sé. Entonces ya llega un punto donde ese comerciante que normalmente no estaría amenazado por ningún gobierno o ningún grupo terrorista, pues ahora sí hay un grupo delincuencial que lo amenaza, lo extorsiona, lo secuestra, hay atentados contra la vida, etcétera. Entonces, cuando la gente teme por su vida y el episodio, la situación es real, tienen la opción de pedir un asilo político, y hay muchísimos ecuatorianos que lo han logrado y que están pidiendo asilo político. Lo aconsejable es que lo hagan a través de un abogado de buena reputación. Nosotros hemos trabajado con un abogado aquí, y es más, pronto, justo me llamó hace un par de días para que hagamos un nuevo taller, como lo hice en algún momento, un taller que haremos tal vez en un mes más o menos, donde será gratuito para la gente, que la gente venga, que escuche las recomendaciones del abogado. Entonces, el ecuatoriano tiene que ser muy Estamos astuto en hablando ese de los que sentido. residen aquí, ¿no? Estamos hablando del ecuatoriano que ya está residiendo aquí en Miami. Claro, el ecuatoriano que ya está residiendo aquí en Miami, que Y logró el entrar ecuatoriano que está en y, Ecuador que quiere venir por bueno, esa inseguridad. digamos, lo mismo, yo nunca aconsejo que hagan ese gran viaje a través de México, etcétera. Digamos, si ya lo hicieron y están acá, tienen la opción de pedir asilo, pero es muy importante que sepan que tienen que hacerlo cuando tengan un caso real. También sé de personas que no han tenido un caso real, lo han logrado meter. Originalmente Estados Unidos, de la manera en que está actuando, y esto cambia de minuto a otro, es que Ujú. te creo tu historia. Te creo tu historia, tú me dices que eras perseguido, vivías en Quito, en Guayaquil, en Manta, etcétera, eras perseguido, eres amenazado. Te creo tu historia y te voy a dar unos papeles temporales. Antes estaba demorando 2, 3 años en que se investigue bien, y le decían a la persona, sucede que tu caso no es tan real, así que regrésate. Ahora están haciendo más efectivos y a los 6 meses ya tienen una respuesta. Entonces es Estamos muy hablando de importante. pruebas, ¿no? Todo lo que tienes que decir tiene que ser pruebas. Exacto, tiene que haber pruebas, tiene que ser un caso creíble.
pero ahora lo están haciendo más rápido. Entonces, en caso de que el caso no tenga la fuerza y la credibilidad necesaria, en 6 meses ya tienen una respuesta y la persona pues no alcanzó a quedarse aquí más que unos meses. Entonces, es importante que sean historias reales, comprobables, para que reciban ese asilo. Ya, ahora justamente la imagen del ecuatoriano con lo que sucedió en Nueva York, tuviste, ¿no? Que estaba teniendo una mala imagen ecuatoriano, que son gente que está trabajando y está trabajando como vendedores informales, ¿no? Que están delinquiendo, Exacto, ¿no? exacto. Yo sé que no es tu lugar porque estamos hablando de Miami, no de Nueva York, pero hay mucha gente de Nueva York que viene acá a Miami, ha migrado Sí. después del COVID, ¿no? Por costos, por lo que sea. De este agente de Nueva York que está en la comunidad de Miami, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Cómo se los ha ayudado? ¿Qué recursos tiene? ¿Son gente mayor? ¿Son gente joven? ¿Tienes conocimiento de eso o no? Bueno, sí, o sea, me consta lo que está pasando en Nueva York. Yo estuve hace poco en Nueva York, hace más o menos un mes y medio, y vi lo que está pasando. Hay los vendedores informales, más o menos una situación parecida a lo que pasó en Madrid alguna vez, y lo que menos queremos es ser mal vistos, ser ¿No? personas que llegan a causar un desorden, etcétera. Así que les aconsejo que vayan por la parte más legal, más organizada posible. De lo contrario, empieza a pasar lo que está pasando en Nueva York ahora. El venezolano que llegó también a causar cierto desorden, ciertos venezolanos, pues ya son mal vistos, son rechazados, son expulsados, son deportados, y no queremos que eso pase con ninguno y menos con nuestros compatriotas. ¿Qué ha pasado? Que lamentablemente no hay una ayuda exacta, ¿no? Porque si alguien llega de manera ilegal, no es un residente, no es un ciudadano, no le han dado asilo, entonces no va a poder conseguir una ayuda gubernamental. Puede tal vez instalarse en un albergue, que cada día son más escasos de acuerdo a la cantidad de gente que llega al país. Ninguna ciudad estaba preparada para recibir a tanta gente. Entonces, cuando el ecuatoriano llega, yo lo que le puedo aconsejar es que siempre vaya a una ciudad donde tenga amigos, donde conozca gente, hay algún familiar que lo pueda guiar, trate a toda costa de tener sus papeles en regla, busque la posibilidad de un asilo, busque la posibilidad de una visa por incluso talentos especiales, que ahora la están dando a mucha gente que tiene un talento especial, y a veces no necesariamente hay que ser una persona con un talento extremadamente extraordinario. Muchas veces un cantante, un pintor, alguien que tiene cierta habilidad que no es tan común en tal o cual ciudad, muchas veces le dan ese tipo de visas. Hágalo de la manera legal, lo mejor posible, y busque ir a una ciudad donde tenga amigos, tenga gente que lo ayude, que lo apoye. No vaya a sitios donde no tiene ninguna guía, y lógicamente no la va a pasar bien, porque no hay realmente en este momento una ayuda. No calificamos todavía para un TPS, pese a que está pedido, pero no hay ese tipo de ayudas todavía. ¿Qué tiempo tú crees que tome crear ese tipo ¿Qué tiempo tomará que el ecuatoriano califique a un TPS? Yo creo que un TPS podría estarse dando a unos ecuatorianos si se lo dan. Lamentablemente, pues, todavía le faltaría como un año. Es una situación no muy fácil de demostrar. Necesita también un compromiso gubernamental. El gobierno ecuatoriano es uno de los que tiene que impulsar eso y decir, bueno, si mis ciudadanos están allá, ayúdalos con un TPS mientras mejoro las condiciones acá. Pero cuando no hay esa fuerza y esa petición así, pues no termina ocurriendo en la mayoría de casos. Cristian, ¿qué experiencia tuviste tú con el gobierno actual en Ecuador en este periodo? Claro ¿Qué que sí, yo, acercamiento y qué resultado positivo o no tan positivo has tenido con este gobierno? yo diría que sí hubieron expectativas que no se cumplieron. Yo personalmente hablé con el gobierno nacional antes de que llegue al poder, hablé con el presidente Lazo telefónicamente en algún punto, hablé también con César Monge, que en paz descanse, que era mano derecha del presidente Lazo. Y recuerdo, y también con el vicepresidente Borrero, y recuerdo que una de las peticiones que nosotros hacíamos como migrantes, y que yo se los expresaba a ellos y les decía, mira, esto es un tema en los que ustedes tienen que trabajar, es el tema de los consulados. Yo le decía, en los consulados tiene que estar gente que conoce la ciudad, conoce el país,
eh, que viven en Estados Unidos o en cualquier consulado del mundo, lógicamente, pero que viven en la ciudad, no lamentablemente ciudadanos americanos, porque nadie va a arriesgar su ciudadanía para hacerse cónsul de un consulado ecuatoriano. No creo que exista eso, pero hay muchos residentes que les podría interesar ese puesto, ese cargo, esa función dentro de los consulados. Entonces, sigo yo insistiendo, y esto se lo manifesté también a quien tal vez podría ser el próximo presidente de Ecuador, que los consulados tienen que funcionar con gente local. Generalmente los consulados son formados por gente que viene de Ecuador. Hay diplomáticos de carrera, que está muy bien, pero la parte que no viene de carrera, la parte que viene de posición política, muchas veces es gente que no conoce la ciudad. Y hemos experimentado que llegan sin conocer y llegan a no poder guiar también a un ecuatoriano porque no conocen. Voy a dar un ejemplo claro. Hace algunos años yo fui al consulado de Ecuador y pedía yo un trámite y una cónsul que estaba ahí hace algunos años me decía, no, es que eso tienes que notarizar primero. Y yo le decía, no, porque yo también soy notario y sé eso, y soy notario de hace 20 años, y sé que no se puede notarizar ese documento. Y ella me llevaba a la contraria y me decía que sí. Por último, terminé siendo maltratado, esto hace algunos años, no en este gobierno, y era por el desconocimiento que tiene, porque es un cónsul que acaba de llegar y quizás la única vez que vino a Miami fue para irse a Orlando, a Disney World, y no conoce de las leyes y del modus operandi de los Estados Unidos. Eso no se cumplió en el gobierno de Guillermo Lazo, tristemente. Cuando sí se ofreció y se prometió eso y eso no se hizo, siguió viniendo gente que no digo que hicieron un mal trabajo, pero sí debían ser gente local. Pienso yo que así se deben manejar los consulados. También los consulados dejaron de ser tan eficaces y tan efectivos. El consulado tiene que convencerse de que es la cara del país ante el mundo. Esa buena cara es la que lleva turismo a Ecuador, la que va a llevar remesas, la que va a llevar inversión. Aunque no lo crean, ese es el papel de un consulado también, aparte de emitir pasaportes, cédulas y muchas cosas más. Es la cara, es el embajador cultural, comercial, turístico, y eso no ha ocurrido. Los consulados, con honrosas excepciones, siguen siendo desorganizados, siguen dando una cara no tan positiva al mundo y sigue maltratando al ecuatoriano. En eso no cumplió el gobierno de Guillermo Lazo y eso sí es algo que es de reprochar. Entonces, es una de las cosas, ¿no?, que se hablaron y creo que debería cambiar en un futuro gobierno. Sí, Cristian, tenemos a puertas elecciones el 14 en Ecuador. ¿Cómo ves tú la comunidad ecuatoriana? Porque tuvimos un desorden para las elecciones pasadas. Yo misma, creo que muchos lo pasamos, tratamos de votar, no pudimos, tuvimos que esperar 4, 5, 6 horas para hacerlo y ahora tenemos que volver a votar. La gente está desinformada acá en Miami. ¿Qué es lo que tú sabes que le puedes informar al ecuatoriano que está aquí, que quiere votar el 14? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, precisamente voy a ver aquí justo una información que me llegó hoy día y que la voy a pasar de una vez. Ya hay un sitio de votación. Finalmente, el domingo 15 de octubre, el recinto electoral en Miami va a ser en el Ivy Hotel, que está en el 4299 Northwest 36 Street, Ivy Hotel. Ahí será un sitio de votación en persona y esto es muy positivo porque lo que pasó hace poco con la votación telemática fue un desastre muy malo. Yo logré votar casi a las 6 de la tarde, lo intenté a las 9 de la mañana, a las 11, a las 3. De repente a las 6 me metí y entre tecla y tecla que toqué, logré entrar a un portal y logré votar, pero muchísima gente tuvo problemas, no logró hacerlo. Y hay una cosa que tiene que entender el Consejo Nacional Electoral, tiene que entender la idiosincrasia del ecuatoriano que vive afuera. Cuando uno vive afuera muchos años, 10, 15, 20, 30, 50 años afuera, el sitio de votación es uno de los sitios más patrióticos que existe. La gente ese día amanece con muchas ganas de ir a votar, de ir a sufragar, de ir a ejercer su derecho y de paso encontrarse también con sus amistades, con sus amigos, conversar. Es una fiesta afuera electoral que la gente, aparte de votar, conversa con su gente, se encuentra con sus amigos que no ha visto en muchos años. Esa es una de las nostalgias que se tiene cuando uno es migrante y vive afuera.
La votación telemática eliminó eso. Ahora teníamos que poner a una persona. Las personas más jóvenes quizás tienen más habilidad en una computadora y lo hacen. Ahora imagínense una persona mayor que tiene 70, 75, 80 años, ponerla en una computadora sin la ayuda de su hijo, de su nieto, etcétera, a que vote. Y peor aún cuando hay un sistema lento y retrógrado. Entonces, yo pienso que no deben quitarle ese derecho al migrante. Y es más, hay una cosa que sí le diría yo al CNE, a menos de que haya un interés contrario, es que promuevan a nivel mundial que el ecuatoriano se comprometa más a votar. Y este es un llamado a los ecuatorianos para que sean más comprometidos a votar. Les voy a dar cifras y no sé si todo el mundo Sí, las por sabe, favor. pero de los 2 millones de ecuatorianos que existen en Estados Unidos aproximadamente, tan solo están empadronados el 10%, 200,000. Y de ese 10% termina votando efectivamente el 10%, 20,000. Entonces, imagínense lo que es de una fuerza electoral de 2 millones de personas, que al final 1.980.000 no voten y solo 20,000 sí terminen votando. Entonces, que termina siendo el 1% al final. Entonces, esto es muy malo. Para el ecuatoriano en el exterior le digo que si se empadrona y vota, seríamos una fuerza electoral mucho más importante y tendríamos a los candidatos aquí visitándonos y conversando y preocupándose por el tercer ingreso más fuerte que tiene Ecuador, que son las remesas del ecuatoriano en el exterior. Entonces, hay que hacer muchas cosas todavía en ese sentido. Así es. Ya el tiempo nos está jugando y está pasando, así que tenemos que casi que cerrar el programa. Yo quería hacer una acotación positiva, que es que el ecuatoriano, y me digas tú cómo ve la gente de Florida o de Miami al ecuatoriano, cuál es la imagen que tienen de ellos. Y para cerrar el programa, también quiero que tú, de cierta forma, en una situación positiva hacia los ecuatorianos que ya están acá, no se desesperen y vean qué es lo que pueden hacer en la parte legal para empezar a afianzarse aquí, porque hay mucha gente que está viniendo por la inseguridad en Ecuador, están viniendo acá, no les importa cómo, cuándo, dónde, qué están haciendo, se están tirando acá y no tienen una mano amiga, no tienen al consulado, no tienen a la embajada, se siente que están vacíos, es imposible hacer una cita para hacer un simple trámite, se siente como solos, ¿no? Entonces, de repente, si una persona como tú, que está en un puesto importantísimo, como ecuatoriano, nos puedes dar una mano con Claro la que sí. información. Yo lo que puedo decir es, primero, el ecuatoriano es bien visto acá. Los ecuatorianos, gracias a Dios, somos personas de trabajo, somos personas muy preparadas, tenemos un nivel cultural bastante bueno y yo he sentido siempre un cariño hacia el ecuatoriano. La gente me ha hablado bien del ecuatoriano, se me acercan gente de muchas nacionalidades y me dicen, oye, qué bien, he trabajado con ecuatorianos y me gusta la forma de trabajar, son gente muy amable, son gente trabajadora, son gente chévere, son gente de bien. Entonces, gracias a Dios, el ecuatoriano tiene una buena reputación, somos conocidos así y las personas que estamos en cualquier posición pequeña, mediana, grande, tenemos esa obligación de llevar ese buen nombre siempre como ecuatorianos. Entonces, debemos aprovechar de eso también porque somos considerados buenos trabajadores. El ecuatoriano que llega por acá, pues como nuevamente insisto, no recomiendo esa venida peligrosa a través de frontera, etcétera. Pero si ya están aquí, hay que darles una mano, hay que guiarlos. Busquen la ayuda legal que puedan. Siempre tiene que haber por ahí un caso en donde pueden aplicar a un asilo político, pueden aplicar algún tipo de visa. Hay personas, hay compañías que tal vez les pueden ofrecer una visa de trabajo también porque ven que son personas útiles. Hay las visas de talento especial. Y cualquier situación que sea, una de las cosas que yo les digo es que no hay que perder la esperanza, hay que venir a hacer sacrificio, como los que no saben mi historia, pues no siempre fui concejal, no siempre he sido empresario. Yo empecé en trabajos irregulares, yo trabajaba en una pizzería, hacía pizza, hacía sándwiches, trapeaba pisos, sacaba basuras, contaba ropa en las madrugadas en ciertos almacenes, hacía inventario en los supermercados, manejé un tractor. Bueno, hice muchísimas cosas los primeros 2, 3 años que no eran lo más cómodas posibles y yo al fin y al cabo igual venía de una
clase media de Ecuador, en donde tal vez podía decir, no, estaba más cómodo en Ecuador. Hice ese sacrificio y eso, pues al final termina en una cierta recompensa, pero también hay que estudiar y prepararse, hay que aprender algún oficio. Hoy en día los camioneros están siendo cada día más cotizados porque ya no hay gente que quiere manejar un camión. Un camionero está ganando el 50% más de lo que ganaba hace 5 años. Entonces eso nos demuestra que no solo yo tengo que ir a una universidad y estudiar abogacía, economía o arquitectura, puedo aprender a manejar un camión, puedo mañana convertirme en especialista en algo. Hay nuevas carreras, la inteligencia artificial, etcétera. Hay que prepararnos, pero sí tengan fe y esperanza de que cualquier trabajo es bueno y que no siempre uno va a estar bajo ese sacrificio. Es cuestión de estar 1 año, 6 meses, 2 años, 3 años, va mejorando la situación. En algún momento, años después, uno dice, bueno, ese sacrificio valió la pena y hoy en día estoy en una posición mejor. Yo siempre tengo mi oficina abierta para guiar. No puedo ayudar a todo el mundo, lamentablemente, ni no puedo guiarlos en todo tampoco, pero en donde puedo, conecto a alguien con algo porque siempre por ahí alguien me dice, estoy buscando algo y sé manejar camión. Y por ahí tengo a alguien que me dice, estoy buscando a alguien que maneje un camión. Entonces logro conectarlos, Excelente. guiarlos exactamente. Los consulados sí les pido que sigan haciendo su trabajo. Lo que dices es verdad, que no contestan el teléfono, es difícil sacar una cita. Hay gente atrapada que tiene que salir y no puede sacar un pasaporte que le dicen que venga después de 2 meses cuando hay emergencias. Entonces, mientras tanto, que confíen que los ecuatorianos que estamos acá, no solo yo, sino hay ecuatorianos de bien, muchísimos, siempre he visto que están con las ganas de apoyar, guiar y déjense guiar porque en eso creo que lo hacemos de corazón. Sí, muchísimas gracias, Cristian, por la entrevista el día de hoy, por tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupado, pero tú Mucho gusto. siempre has estado presente con nuestra comunidad, siempre con una mano, con tiempo, con dinero, con todo. Siempre te entregas completamente hacia tu comunidad, que es la ecuatoriana. Y obviamente ahora como político, a tu comunidad aquí en Miami, que es la diversidad más grande que tienes, como dijiste, ya en el país. Claro que Lo sí. último, la comunidad que es joven, le quería pedir a la comunidad adulta también acá que enforzar lo que dijo Cristian, ¿no? Que por favor nos empadronemos. Ya para esa elección es muy tarde, para la siguiente, que va a ser en 18 meses, ¿no? Así es. En 18 meses, el próximo año seguramente, siempre es a partir de junio, julio, agosto, ¿no? La empadronación. Exacto. Puede ser virtual o puede ser, era antes yendo al consulado, ahorita estoy un poco desinformada, no sé si se va a mantener las dos situaciones, pero sí habría que pedirle a la comunidad joven, madura y la tercera edad que hagan el esfuerzo de empadronarse, porque si quieren lograr más ayuda o más cambios, más becas o más presencia, tanto de ecuatorianos aquí como del ecuatoriano en Ecuador, que sepa que aquí tiene ayuda, tiene fuerza, tiene labor, tiene profesión, tiene un futuro, haciéndolo de la forma correcta, empieza por algo tan simple como empadronarse e ir a votar. Simple. No, en Así Ecuador es. es obligación en Ecuador, pero aquí en Estados Unidos no es obligación, así que yo sí apelo a que toda nuestra comunidad lo haga. Los que ya están empadronados, esos 20,000, por favor, vayan a votar. Cristian pasó la información, yo la voy a poner abajo de este programa para que lo circulen en todas las redes y la gente se informe, porque ni yo sabía. Te acaba de llegar a ti ese comunicado en este momento y estamos a puertas de elecciones ya en 2 semanas más. Así es exactamente, que la gente se empadrone, toma 5 minutos hacerlo, he sido testigo del proceso, se meten a cne.gov, toma 5 minutos hacerlo, que la gente se empadrone, ya no para estas, pero para la siguiente, que lo hagan con tiempo Exacto. y salgan a votar, porque también es triste que de los empadronados, ya que no es un número tan grande, termina siendo igual el 10%, efectivamente solo el 1% termina votando. Entonces, y ojo, que hay una cosa muy importante que decirle a la gente, este derecho no siempre se lo tuvo, es un derecho a votar que existe un poquito más allá de 25 años.
y hubo un proceso gigantesco detrás y conozco a los que estuvieron en ese proceso, gente que se dedicó mucho a eso y peleó gobierno tras gobierno durante casi 20 años hasta que a mediados de los 90 dieron la oportunidad de que el ecuatoriano en el exterior pueda ejercer su voto. Una pelea tan grande para que hoy no la aprovechemos. Entonces aprovechemos a votar y ejercer nuestro voto, que después no podemos quejarnos y decir tal presidente o tal asambleísta no está haciendo su trabajo cuando yo ni siquiera salí a votar. Entonces votemos para que podamos elegir a los candidatos que merecen nuestro voto. Okay, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Los invito a compartir este programa y Dios mediante nos vemos el próximo mes con otro entrevistado que va a ser súper importante e interesante para nuestra comunidad ecuatoriana. Cristian, nuevamente muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Que todo te salga bien, que termines hasta el 2024 este periodo logrando todo lo que tú quieres, lo que has propuesto, que lo logres conseguir. Y si se puede, para votar en el siguiente periodo, me imagino yo, para posiblemente nuestro primer ecuatoriano alcalde acá en Miami, ¿no? No, gracias. Las cosas han marchado bien y siempre agradecido del espacio, del apoyo. Un placer conversar contigo, Yoconda, y lógicamente con la gente que nos sigue. Te mando un gran abrazo y aquí siempre cuenta conmigo y hablamos pronto otra vez. Igualmente. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.